atención que se haya declarado culpable precisamente para evadir la pena de muerte, aunque California leía que el año pasado suspendió todas las ejecuciones, producto que tienen un gobernador demócrata que está bastante en contra de esa medida, pero aún así los tribunales podrían seguir condenando a muerte a los nuevos acusados. Entonces, aquí estamos ante una persona que, como tú bien decías, tiene una licenciatura en justicia penal, sabe perfectamente lo que le podría pasar. O sea, el admitir estos crímenes podría ser una forma como de salvarse y tener una condena menos terrible que como sería terminar asesinado, muerto. Claro, existe en varios estados la pena de muerte aún. California es uno de ellos, pese a que el gobernador no la practica. Entonces, claro. Él, al encontrarse culpable, él se enfrenta a 11 cargos de cadenas perpetuas. Son 11 cadenas perpetuas que él debería cumplir, en vez de la pena de muerte. Que la pena de muerte lo pueden condenar a muerte ahora, pero pueden pasar 10, 20 años más todavía, claro, sin que lo sufra. Y es muy probable que él fallezca antes de la ejecución. Pero él prefiere evitar ese proceso y declararse culpable y enfrentar estos 11 cargos de cadenas perpetuas que seguramente en agosto, tengo entendido, van a tener resultado de eso. Ahora, la verdad es que se recalca la idea de que todo parece indicar que este hombre se va a este pueblo conocido como Exeter, donde solo tiene 5.000 habitantes y solo 10 policías que patrullan, ¿cierto? Porque no hace falta más, un pueblo relativamente tranquilo, donde este hombre decide generar como esta especie de laboratorio para ver hasta cuán calificadas están las policías que podrían atraparlo, y él hacer de las suyas cuando precisamente los cargos que lo estaban buscando, él lo tenía precisamente a su cargo. Atención, fíjense lo que dicen sus compañeros con respecto a DeAngelo. Lo que escuchamos acá es de Farrell Ward, policía retirado y es compañero de este hombre que está a punto de ser definitivamente condenado. Dice él, como esto lo apuntaba ya Michael, estaba sobrecalificado para ser patrullero policial en este lugar tan pequeñito, para el pequeño departamento de Exeter. Simplemente sabía todo lo que quisieras hablar, era tremendamente inteligente con varios estudios, como ya vimos. Creo que tenía una licenciatura en justicia penal, todo tipo de educación. La verdad, dice este ex compañero, no encajaba con los otros muchachos. A nosotros nos gustaba bromear y dejar de lado muchas veces el estrés de lo que hacíamos, y él siempre hablaba en serio. Y si esto lo sumamos a otra declaración de otro compañero, finalmente algunos lo retrataban lisa y llanamente de la siguiente manera. Decía, él no encajaba con los otros muchachos. Y para explicarlo, decía, no era el tipo de hombre al que hubieras invitado a un asado. O sea, con eso te dice todo. Se le miraba para arriba, pero en este pueblo pequeño, donde todos se conocían y compartían entre familias, y donde la vida era más relajada, a la hora del asado, a él lo dejaban fuera porque los ponía un poquito nervioso. Generalmente eso no levanta sospechas dentro del cuerpo policíaco, Carlos, de que alguien no quiera compartir. Yo entiendo que a cualquier policía se le hace una serie de estudios psicológicos, y alguien cuando es apático, nos cabe la sospecha de que alguno podría caer en una sociopatía y después en una psicopatía. Recordemos en la época en que estamos en los principios de los años 70. Exacto. Claramente no es lo mismo que lo que vivimos ahora, y de hecho hay un compañero de él, otro colega de él, que en una entrevista él menciona esto y le preguntan, oye, ¿y qué te parecía esta persona? Y de hecho él tuvo una conversación bastante seria con DeAngelo y le pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo en este pueblo tan pequeño que tú estás sobrecalificado, no tienes para qué estar acá? Tú deberías estar en el FBI, deberías irte para allá, porque como ex militar con título profesional puede postular, por supuesto, el FBI o alguna agencia federal. Y la respuesta de DeAngelo fue, quiero ir paso a paso, caminar a un paso a la vez e ir avanzando. ¿Paso a paso a qué? Claro. Exactamente. Entonces esta es la respuesta. Exactamente, seguramente quería empezar a probar esto, ver. Hay que entender que la guerra, por supuesto, la guerra de Vietnam fue muy sangrienta, afectó muchísimo a los Estados Unidos y mucha gente quedó con problemas psiquiátricos después de esto. A lo mejor esto no es la excepción, pero lamentablemente él desvió todo el servicio a la comunidad que él tenía que hacer, y lo convirtió en uno de los asesinos y violadores más grandes de los Estados Unidos y del mundo.
Oye, perdón, Carlos, qué buen punto que tú, cortito nomás, que tú mencionabas algo, porque los traumas de Vietnam, como se veía, retrataba, en realidad eso está fuera de la ficción, el caso de Taxi Driver, ¿cierto? La película interpretada por Robert De Niro, generó traumas donde muchos querían seguir siendo héroes, o sea, eran grandes soldados en Vietnam y aquí encontraban sin pega y se convertían en justicieros callejeros, pero ninguno en psicópata que comenzaba a atacar, o sea, vale decir, se dedicaban a defender víctimas de manera agresiva y matando, digamos, a ladrones, etcétera, etcétera, pero no de esta manera. Entonces llama la atención de que parece que él venía cultivando algo de adentro y que no podría echarle la culpa a un trauma de guerra. Eso no, mamá. Y ahí hay un aspecto de la mente humana, muchachos, también que falta revisar mucho, cómo te pueden llegar a marcar efectivamente, como nos decía Carlos, esas experiencias traumáticas que tiene que haber sido participar de ciertas actividades como la guerra, generalmente, cómo te cambian tu forma, tu construcción, o a lo mejor es algo que venía desde la base con una infancia que nosotros desconocemos. Me parece, Carlos, que Joseph DeAngelo es uno de los puzzles policiales más complejos de entender, más complejos no solamente porque burla 40 años de la justicia, sino porque conocemos prácticamente cero de su infancia. Hay un aspecto que me llama mucho la atención. Uno ve que los asesinos seriales de repente parten con un caso, después les empieza a gustar, van con otro cada vez más rápido y de hecho esta primicia, esto de ir tan rápido asesinando, terminan atrapándolo. En el caso de Joseph DeAngelo, y tú ya lo mencionabas, ese último caso fue el año 86, pero antes de ese último caso, por lo menos en el registro, existe un vacío de 5 años. De 5 años en que él habría tenido un paréntesis de no asesinar. ¿Estamos frente a un caso totalmente distinto de psicopatía? ¿O tal vez él mismo estaba luchando, bajo tu experiencia te lo pregunto, sé que no tenemos los antecedentes, Carlos, estaba luchando con este gen propio del mal que llevaba adentro? Puede ser, y de hecho a lo mejor fue el periodo en que él contrae matrimonio también, a lo mejor nace las primeras de sus hijas, hay cambio de trabajo, entonces él tiene que ir tanteando también en qué ciudad está, cómo es la policía acá, cómo puedo cometer mis delitos, empieza a detectar seguramente sus posibles víctimas, porque él, recordemos que cada vez que cometía un asesinato o una violación, él guardaba elementos de las víctimas y las guardaba como trofeos, y las víctimas tenían este susto de saber qué es lo que... ya sabe mi nombre, sabe quién soy, sabe dónde vivo, a lo mejor tengo la persona al lado y yo no sé quién fue la persona que me violó y que me atacó. Entonces, o sea, más de protección. Él se dedicó a generar este pánico hacia las víctimas y él también identificar a sus víctimas también y saber que ellos podrían ser las personas que lo podrían delatar en algún minuto. Todo esto que está sucediendo, tenemos declaraciones cuña del ex cuñado Salfate, que trató de alguna forma de dibujar esta personalidad, si sospechaba o no sospechaba de que podía estar frente a un asesino serial. Absolutamente. Escuchamos de inmediato las declaraciones del ex cuñado de este hombre de 74 años, ya condenado para el próximo 17 de agosto a lo que entendemos va a ser la máxima pena tras las rejas, que es cadena perpetua. No una, sino varias. Escuchemos. He was married to your sister. Yes. And you never had an inkling of what he was. Nope. He kept everything to himself. Quite certain that no one else in the family knew either. For instance, DeAngelo's interest in slasher movies, like the Texas Chainsaw Massacre. No, wow, the excitement involved in his face and his clenched teeth at this horrific scene on TV. So when he would watch these horror movies, you saw him get physically excited? Yes. Mira, la verdad es que no podemos hacer ningún vínculo entre las personas que ven películas slash, que se llaman, o gore, que son extremadamente violentas y sangrientas, que generan algún tipo de psicopatía. Curiosamente, sí sucede al revés. Personas que planifican crímenes o que tienen una tendencia y que terminan cometiendo crímenes violentos, sí son fanáticos de este género en particular, con el cual gozan, y como es casi para ellos ver una película erótica o pornográfica, porque de ahí comienzan, digamos, a construir este deseo inaudito que en algún momento terminan llevándolo a la práctica. Sí, Salfate, yo creo que es súper horroroso hacer ese vínculo, porque ahí uno podría decir, capaz que vean estas películas para sacar ideas, para inspirarse en sus futuros crímenes. Y hablando precisamente eso, de los hechos que él cometió, de los crímenes que perpetuó,
Vamos al primero, que entiendo fue en el año 95, cuando quiso 75. secuestrar a la hija, en el 75, sí. Cuando quiso secuestrar a la hija de un profesor de periodismo local. Cuéntanos, por favor, relátanos esa historia. Bueno, año 75, esta vez la primera vez que él decide, aquí lo que dice Michael también es muy importante, ¿eh? Yo creo que en este movimiento de ensayo-error, a él las cosas no le resultan como él esperaba, no tenía experiencia, aún siendo un veterano de guerra, pero de aquí queda con este pendiente. Como tú decías, intenta secuestrar, para lo que ya entendemos cuáles eran los fines canallas de este hombre, a la hija de Claude Snelling, profesor de periodismo de esta localidad. Y el profesor interrumpe el ataque del secuestro de su hija. Por desgracia, él termina falleciendo por la cantidad de disparos que él le propinó. Aún así, siendo que hubo testigos, la verdad es que no pueden dar con el paradero de este hombre. Ese fue el primer intento fallido de parte de este asesino en serie y que hoy obviamente está esperando una condena de por vida tras las rejas. Y cuando decíamos que era marín, que estudió como litigante y que también era policía, y también decíamos que es ladrón, incluso en el departamento de policía, ya en el año 1979, a él lo despidieron por robarse un martillo, que a esta altura no se pregunta si era, claro, un martillo, si no se conociera para ocuparlo para sus crímenes o para algo de la casa, y también un repelente de perros en una ferretería, fíjate. Yo creo que a esta altura, sin ninguna necesidad, vaya que estos implementos lo ocupara o no para su ataque, tenía una especie de compulsión, ¿o no, Carlos?, de querer romper las leyes, ¿o no? Siendo policía. O sea, le gustaba esto de traspasar los límites. Estaba haciendo como una especie de ajuste en su personalidad o algo así. Claro, seguramente él estaba tratando de jugar al límite, pero a lo mejor también estas cosas que se robó, el martillo y el repelente para perros, a lo mejor los quería utilizar para generar algún futuro crimen con alguna víctima que él ya haya detectado que tenía algún perro o algún animal en la casa. Porque recordemos que en Estados Unidos, cuando uno compra cosas, las boletas quedan registradas y son medios de prueba, y es una de las cosas más fáciles de rastrear es a través de compras. Entonces, a lo mejor esta persona quiso robarse esto para que no quedara absolutamente ningún registro. Y le costó, por supuesto, la salida, y fue una de las cosas que le dijo el jefe de policía, le dijo, tú perdiste la confianza, y la confianza, por supuesto, en la policía es muy importante. Entonces, eso le costó la salida de ese departamento. De alguna forma estamos frente a la imagen de una persona, Salfate, Monti Carlos, que es un todopoderoso dentro del mundo del crimen, porque él hacía el rol de policía, pero también hacía el rol de ladrón. En el fondo, él podía ir dejando estas pistas encubiertas que nos decía Carlos, y él veía en qué momento, si las quería tomar o no las quería tomar, porque es como casi que se podía disociar de sí mismo, y dejaba tal vez una pista, no quería dejar una pista, pero sabía que después el policía era el mismo, el que podía cerrar los casos. No hay otra forma de entender estos 40 años que estuvo burlando a la justicia. A mí me llama la atención, y me imagino, Salfate, que tú me puedes orientar en ese aspecto. Existía una especie de modus operandi, repetía ciertos patrones con sus víctimas, algo que uno podía decir el día de mañana, oye, con esto lo identificamos para unir las piezas de que todas estas pertenecían al mismo violador o al mismo homicida. Fíjate que algo de eso logró detectarse. O sea, ¿por qué es importante tu pregunta, Michael? Es porque el modus operandi, la policía termina entendiendo de que están buscando a una persona tras múltiples delitos. O sea, hay que entender de que si es que bien hay robos, violaciones y asesinatos, uno no siempre puede pensar que existe un solo ladrón y violador en toda la ciudad que está cometiendo todos estos crímenes, pero el modus operandi te sirve para entender cuáles son los crímenes que él está obviamente cometiendo este hombre. ¿Cuál era el modus operandi? Se colaba en las casas durante la noche, despertaba, porque como todo psicópata necesita, digamos, incluso algunos, parte de los espectadores. O sea, él quiere montar como una puesta en escena de sus crímenes. Entonces despertaba a las víctimas con una linterna, las amenazaba con un cuchillo, las ataba, abusaba sexualmente de las mujeres y robaba toda clase de objetos. Y si es que había un marido o un hombre adulto con capacidad de ofrecer algún tipo de defensa o resistencia, lo que hacía en un rito completamente terrible, los colocaba boca abajo, amenazados por pistola,
y les colocaba un plato en sus espaldas. Le decía, si tú te mueves, comienzas a contorsionarte, el plato se va a caer de tu espalda o en la cabeza, va a sonar, y en ese momento yo voy a matar a la mujer que estoy abusando. Entonces, lo único y mejor que puedes hacer por tu esposa, por tu hija, por tu hermana, es quedarte quieto y mantener ese plato firme y quietecito ahí arriba de tu cuerpo. Se llega a caer y yo la mato y te mato a ti. Ese era un modo operandi que, como pueden ver, incluía de cierta manera un rito. Y este rito no llegaba hasta ahí. Incluso posteriormente de haber cometido un crimen, comenzaba a llamarlas por teléfono para acosarla. Tenemos precisamente un video con una de las llamadas de amenazas de este hombre que, no conforme con haber destruido una familia y abusado de una mujer, pensaba acosarla por teléfono. Tenemos la propia voz de este asesino acosando a una de sus víctimas. Mira, escuchen bien. Es que es como estar viendo una película de terror, de verdad, un capítulo de una serie. Es que, mira, independiente de que él hoy esté asumiendo estos crímenes, que yo creo que lo está haciendo de una manera como para rebajar su condena, no porque a lo mejor tenga mucho arrepentimiento, pero el daño a las víctimas, por cierto, pero también a las familias de las víctimas, que han tenido que estar todos estos años exactamente haciendo frente a ese tipo de nuevas amenazas o de esos seguimientos. Entonces es tremendamente crudo, por lo tanto, qué importante es que se esté haciendo justicia en este momento.